Mi nombre es Miguel Ruiz. Durante un cuarto de siglo, mis botas han levantado el polvo asfixiante de las llanuras de Castilla, mis manos se han agrietado bajo el sol de justicia que castiga estas tierras y mis huesos han buscado el calor de una manta en las noches gélidas de un pajar olvidado. Cargo conmigo heridas que el tiempo no ha sabido cicatrizar, marcas invisibles que duelen más que cualquier golpe de azada. Hoy, mientras contemplo el horizonte desde la finca El Mirador, esa explotación agrícola que mis abuelos defendieron con uñas y dientes y que hoy descansa sobre mis hombros, siento la necesidad de volcar mi historia. No lo hago por soberbia ni por buscar lástima, sino para que los recuerdos no se los lleve el viento, para entender de qué madera estoy hecho y por qué, a pesar de los temporales, sigo aferrado a este suelo que un día intentó tragarme. Nací en un rincón perdido de la provincia de Toledo, un lugar donde el tiempo parece detenerse frente a la inmensidad de los campos de cereal. Aquí, el paisaje es un mar de espigas que se pierde en el horizonte, y el aire siempre trae consigo ese aroma inconfundible a pasto seco y tierra arcillosa, especialmente cuando la lluvia de primavera amenaza con llegar. El mirador no era solo una propiedad de mis abuelos para mí, era el universo entero. Entre sus lindes aprendí a leer los surcos, a distinguir el momento exacto para la siembra y a entender ese murmullo casi sagrado que emana de la tierra cuando se siente cuidada. Sin embargo, mi infancia no fue solo un juego entre trigales o el eco de las historias de mi abuelo sobre las siegas de antaño. Estuvo marcada por silencios espesos, por ausencias que pesaban más que el plomo. Mi madre, Mónica, era el alma de la casa. Tenía una voz dulce y una sonrisa que parecía templar el aire de la cocina. Mientras preparaba el guiso, solía cantar coplas antiguas que se filtraban por las ventanas y se mezclaban con el silbido de la brisa. Aún cierro los ojos y me veo de niño, sentado en una banqueta de madera a su lado, escuchándola hablar con pasión sobre la rotación de los cultivos, cómo seleccionar el mejor grano para la siguiente temporada o cómo tratar al ganado con la dignidad que merece. Escucha bien, Miguel, me decía siempre, acariciándome la frente, la tierra tiene memoria y tiene alma. Si la tratas con respeto, ella te devolverá el sudor multiplicado por 10, pero si la traicionas, se volverá estéril como el rencor. Aquellas palabras, dichas en la penumbra de nuestra cocina, se convirtieron en mi primer mandamiento. Pero la felicidad en estas tierras suele ser tan breve como el rocío. Cuando cumplí 10 años, un invierno negro se llevó a mi madre tras una enfermedad que la consumió en apenas semanas. El día que se fue, el cielo de Toledo se tiñó de un gris plomizo, como si las nubes también quisieran guardar luto. Mi padre, Pablo Ruiz, permanecía junto a su lecho, sosteniendo su mano marchita con una mirada que no reflejaba dolor, sino un vacío absoluto. No hubo lágrimas, no hubo consuelo, se quedó allí, rígido como una estatua de sal. Yo, desgarrado por el pánico, me aferraba a ella suplicando un milagro. En su último aliento, Mónica me dedicó una sonrisa trémula, me acarició el cabello y susurró unas palabras que marcarían mi destino. Cuida de tus abuelos, hijo. No permitas que nadie te arrebate esta tierra. Prométemelo. Aquel fue su testamento y mi condena. Tras el entierro, mi padre se transformó en un extraño. Aquel hombre que me subía a hombros para alcanzar las manzanas y que reía con estruendo en las comidas familiares, murió junto a mi madre. Se volvió huraño, distante, un fantasma que deambulaba por la casa con el aliento agrio por el orujo y los ojos empañados por un resentimiento que yo no alcanzaba a comprender. Empezó a ausentarse durante días, dejándome solo en una casa que de repente me quedaba demasiado grande. Cuando regresaba, apenas me miraba, yo ya no era su hijo, sino un recordatorio viviente de lo que había perdido. Un mediodía de calor sofocante, cuando yo tenía 11 años, me llamó al patio. Me miró con una mezcla de cansancio y desidia antes de soltar la sentencia. Miguel, recoge tus cosas. Te vas a vivir a El Mirador con tus abuelos. Yo ya no tengo fuerzas para cargar contigo. No hubo abrazos, ni promesas de visita. Me quedé allí, petrificado,
apretando contra mi pecho la mochila de lona que mi madre me había cosido, mientras veía cómo él se daba la vuelta y se alejaba sin mirar atrás. En aquel momento no lloré, la conmoción era tan profunda que el dolor tardó días en encontrar la salida. Llegar al mirador fue como encontrar un oasis en mitad del desierto. La finca se erigía sobre una loma suave, custodiada por encinas centenarias que parecían vigilar el paso de los siglos. La casa familiar, de piedra ruda y muros gruesos para aguantar los rigores de Castilla, me recibió con su porche cubierto de flores silvestres y aquel viejo balancín que siempre crujía con el viento solano. Mi abuelo Rodrigo, un hombre de piel curtida y manos callosas, me rodeó con un abrazo que olía a campo y a tabaco de liar. Mi abuela Virginia, con su mirada viva y esa voz que era puro bálsamo, me tomó de la mano para llevarme al interior, donde el aroma a bizcocho de limón recién salido del horno inundaba cada rincón. No llores, pequeño, me dijo con firmeza, esta es tu herencia, tu hogar y aquí nadie va a dejarte solo. Los años siguientes fueron los más formativos de mi vida. Rodrigo se convirtió en mi maestro y en mi sombra. Me enseñó que ser agricultor no es solo un oficio, sino una forma de entender la vida. Me llevaba a las tierras al alba para enseñarme a leer el cielo, a reconocer cuando el suelo necesitaba descanso y a saber cuando el ganado requería un refuerzo de forraje antes de que el frío apretara. Me hablaba de las sequías históricas, de cómo la familia se turnaba para regar a mano en las noches de insomnio y de la alegría compartida de las siegas, cuando el pueblo entero se convertía en una sola familia. A través de su voz, comprendí que el mirador no era una simple parcela de tierra, sino un legado de sudor y sangre que definía quiénes éramos. Por su parte, mi abuela Virginia me enseñó la otra cara de la moneda: la paciencia y la resiliencia. Sentado a sus pies mientras ella hacía ganchillo en su sillón de orejas, me contaba historias de mi madre de joven, de cómo trabajaban el huerto juntas y de la pasión que Mónica sentía por estas hectáreas. Tu madre llevaba el campo en las venas, Miguel. Ahora esa sangre corre por las tuyas, y es tu deber que siga fluyendo, me recordaba. Aquellas palabras me otorgaban un propósito, pero también una carga de responsabilidad que a veces me quitaba el sueño. No todo era idílico. Muchas noches, tumbado bajo el techo de vigas de madera, pensaba en mi padre. Sus visitas eran escasas, breves y cargadas de una tensión eléctrica. Venía, hacía 4 preguntas por compromiso y se marchaba antes de que terminara el café. Una tarde, muerto de curiosidad y dolor, me atreví a preguntarle: Papá, ¿por qué no te quedas aquí? Hay sitio para todos. Él suspiró, evitó mi mirada y respondió con una frialdad que me heló el alma. Lo entenderás cuando seas mayor, Miguel. La tierra no solo da frutos, también entierra a la gente. Aquella espina de abandono se clavó hondo en mi pecho, creciendo conmigo mientras me hacía hombre. A pesar de todo, el mirador fue mi salvación. Aprendí a montar a caballo, a reparar cercas que el invierno había vencido y a predecir la tormenta solo por el cambio de color en las nubes sobre los montes de Toledo. En los veranos, bajo la sombra protectora de la gran encina, bebíamos la limonada que mi abuela enfriaba en el pozo mientras veíamos morir el sol sobre los campos de alfalfa. Todo esto será tuyo, Miguel, decía el abuelo con solemnidad, pero recuerda. La tierra solo te pertenece si eres capaz de amarla más que a ti mismo. Esa pasión se convirtió en mi motor. Empecé a devorar libros de agronomía, a interesarme por los avances técnicos que veía en los pocos programas agrícolas de la televisión y a soñar con transformar el mirador en una explotación de vanguardia, donde la sabiduría de mis ancestros se diera la mano con la tecnología del siglo XXI. No podía imaginar entonces que mi mayor batalla no sería contra las plagas o la falta de lluvia, sino contra mi propio apellido. A los 15 años, ya sentía que la tormenta se estaba gestando en el horizonte, una tempestad que traería de vuelta a mi padre y con él, un torbellino de decisiones imposibles entre la lealtad familiar y la promesa sagrada que le hice a esta tierra. Pero eso es algo que el tiempo, siempre implacable, se encargaría de revelar.
Por ahora, me basta con recordar el calor de aquel hogar y el susurro de mi madre, que aún hoy parece guiar mis pasos entre los surcos. Aquellos fueron mis cimientos, la memoria que me mantiene en pie frente a lo que está por venir. Los años de adolescencia que pasé bajo el ala de mis abuelos forjaron en mí un amor feroz por la tierra, una conexión casi mística con los ciclos de la cosecha y una añoranza anticipada por esos días de paz que, en el fondo de mi alma, sabía que no durarían para siempre. Durante aquel tiempo, mi deseo evolucionó. Ya no solo quería conservar la finca para que no se hundiera, aspiraba a transformarla en una explotación de vanguardia, en algo que hiciera que los nombres de Rodrigo y Virginia resonaran con orgullo en toda la comarca de la Sagra. Comprendí que para honrar el pasado debía dominar el futuro, y que eso requería una paciencia que solo se cultiva observando cómo crece el trigo. A los 16 años, mi refugio dejó de ser el campo para convertirse en el pequeño despacho al fondo de la casa, un rincón que olía a papel viejo y a cera. Allí, mis abuelos custodiaban una estantería cargada de tesoros. Tratados de agronomía de los años 70, manuales sobre la cría de ganado ovino y revistas del sector que mi abuelo Rodrigo coleccionaba como si fueran reliquias. Los devoraba noche tras noche bajo la luz temblorosa de un flexo, peleándome con términos como estrés hídrico, nitrificación del suelo o capacidad de intercambio catiónico. Anotaba en un cuaderno cada idea sobre cómo optimizar el barbecho o qué maquinaria podría aliviar la espalda de mi abuelo. Virginia, al pasar con un vaso de leche caliente, me sonreía con melancolía. Eres el vivo retrato de Rodrigo cuando mozo, Miguel. Tienes los pies en el barro pero la cabeza en las estrellas. Sus palabras eran mi combustible, aunque las dudas me asaltaban en cuanto salía al sol. ¿Sería yo capaz de gobernar el mirador? Hablamos de cientos de hectáreas de suelo arcilloso, un rebaño que no entiende de descansos y una climatología caprichosa que en Toledo puede pasar de la helada negra a la solana abrasadora en un abrir y cerrar de ojos. Yo era un muchacho que apenas había cruzado los límites de la provincia. En esos momentos de flaqueza, Rodrigo se sentaba conmigo en el porche, me ponía su mano callosa en el hombro y sentenciaba. La tierra no te pide que lo sepas todo hoy, hijo. Te pide que la escuches. Si la amas, ella misma te dirá cuando tienes sed y cuando estás satisfecha. Con esa premisa, me lancé a descubrir la agricultura del siglo XXI. En la vieja televisión de tubo vi un reportaje sobre el cultivo hidropónico y el riego por goteo automatizado. Me quedé prendado. La posibilidad de fusionar la sabiduría ancestral de mi familia con la tecnología me obsesionó. Empecé a frecuentar la biblioteca del instituto y a gastar mis pocas pesetas en el locutorio del pueblo para investigar en Internet. Leía sobre sensores de humedad, drones para el mapeo de cultivos y el uso de Big Data para predecir las cosechas. Cada descubrimiento era una chispa que alimentaba un incendio de ambición sana. Mi último año de bachillerato fue un calvario de codos y café. No era el estudiante más brillante en literatura, pero en ciencias y matemáticas era imbatible porque veía en cada ecuación la solución para la finca. Mis abuelos fueron mi retaguardia. Virginia repasaba mis trabajos de lengua, aunque siempre decía con un suspiro que mi madre, Mónica, habría sabido corregirlos mejor. Rodrigo, por su parte, hacía sacrificios en silencio. Vendía un poco más de grano o algún ternero extra para ir llenando un sobre que decía para la Universidad de Miguel. Tú hinca los codos, muchacho, me decía con gravedad. Dao dinero, ya nos encargamos los viejos. El día que llegó el sobre de la Universidad Politécnica de Madrid confirmando mi plaza en Ingeniería Agronómica, solté un grito que debió oírse hasta en la plaza del pueblo. Corrí a casa y los abracé con tal fuerza que casi los levanto del suelo. Virginia rompió a llorar de alegría. Rodrigo solo sonrió, pero vi como una lágrima solitaria se perdía entre sus arrugas. Vete, Miguel, susurró. Vete a la capital y trae de vuelta el conocimiento que nosotros nunca pudimos alcanzar. Pero el miedo me atenazaba. Madrid era un monstruo de asfalto a 70 kilómetros de Mi Paz, y yo temía no estar a la altura o,
peor aún, que mi ausencia marchitara el mirador. La despedida en la estación de autobuses fue un desgarro silencioso. Mi abuela me entregó una lata de galletas de manteca y mi abuelo deslizó en mi mochila un cuaderno de hule donde había anotado, con su letra de trazo firme, los secretos del clima de la zona durante los últimos 50 años. No olvides de dónde vienes, porque si pierdes tus raíces, el viento te llevará como a la paja, fue su último consejo. Mientras el autobús enfilaba la carretera hacia Madrid, lloré sin consuelo, sintiendo sobre mis hombros el peso de 3 generaciones y la promesa que le hice a mi madre. La Politécnica fue un choque brutal. Me sentía un extraño entre hijos de terratenientes y chicos de ciudad que nunca habían visto una asada. Pero me negué a ser el paleto de Toledo. Estudiaba hasta que me ardían los ojos, centrándome en la agricultura de precisión. Me fascinaba la monitorización por satélite y las energías renovables aplicadas al riego. Cada vez que aprendía a programar un sensor, visualizaba mi finca convertida en el modelo a seguir de toda Castilla-La Mancha. Sin embargo, las sombras no me abandonaban. Mi padre, Pablo, era un eco lejano y frío. Llamaba 1 o 2 veces al año, siempre con una voz pastosa y distante, haciendo preguntas banales que denotaban su total desinterés por mi vida o por la de sus padres. La brecha entre nosotros era ya un abismo insalvable, pero en un rincón infantil de mi alma, aún deseaba que algún día me mirara con el orgullo con el que Rodrigo me miraba al partir. Todo se truncó una tarde de enero, bajo un cielo madrileño gris y hostil. Estaba en el laboratorio calculando caudales cuando el teléfono vibró. La voz de mi abuela Virginia era un hilo roto que apenas podía sostenerse. Miguel. Tu abuelo. Le ha dado un ataque al corazón. No ha llegado a la ambulancia. Sentí que el mundo se detenía. El hombre que era mi roca, mi guía y mi verdadera figura paterna se había ido. Me desplomé en el suelo del laboratorio, rodeado de probetas y cables, mientras el llanto me ahogaba. Volví a Toledo con el alma en jirones. El viaje fue un desfile de recuerdos. Rodrigo enseñándome a ordeñar, su risa ronca cuando yo tropezaba con los aperos, su olor a sol y a tierra. El funeral fue sencillo, pero el pueblo se volcó. Rodrigo era un hombre de palabra en una tierra donde eso todavía significaba algo. Frente a su ataúd, en la pequeña iglesia de piedra, juré que su esfuerzo no caería en saco roto. Días después, Virginia me pidió que nos sentáramos en el salón. Con las manos temblorosas, sacó una caja de caudales y me entregó un documento oficial. El testamento. Al leerlo, el corazón me dio un vuelco. Rodrigo había dispuesto de su herencia con una claridad meridiana. La finca El Mirador, los derechos de la PAC, el ganado y cada metro cuadrado de tierra pasaban a ser de mi propiedad absoluta. Había dejado a mi padre solo la legítima estricta, lo mínimo que obliga la ley española, alegando su desapego y falta de cuidado hacia la explotación. Toda la responsabilidad recaía sobre un joven de 19 años. ¿Por qué, abuela? Pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué saltarse a mi padre? Porque tú eres el que tiene la tierra en el corazón, Miguel. Tu padre hace mucho que vendió su alma a otros demonios. Rodrigo sabía que en tus manos el mirador seguiría vivo. En las suyas, sería solo dinero para malgastar. Pero la noticia del testamento fue la mecha de una bomba. Pablo apareció en la finca 3 días después. Bajó de su furgoneta dando un portazo, con el rostro desencajado y el tufo a alcohol precediéndole. «Esto es un robo», gritó, estampando la copia del testamento contra la mesa de la cocina. ¿Cómo se le ocurre a ese viejo dejarle todo a un niñato que ni siquiera se ha afeitado todavía? Yo soy el heredero legítimo. El miedo me paralizó, pero Virginia se levantó con una dignidad que me dejó sin aliento. Tú abandonaste esta casa y a tu hijo, Pablo. Tu padre te dio 1000 oportunidades y las tiraste todas por la borda. El mirador no se toca. Mi padre me clavó una mirada cargada de un odio puro,
un resentimiento que parecía haber estado macerando durante años. Te crees muy listo con tus libros de Madrid, ¿verdad, Miguelito? Me espetó, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Crees que puedes quedarte con lo que es mío por derecho de sangre? Pero te advierto una cosa. Voy a impugnar este papel hasta que te quedes sin una peseta. Esta tierra me pertenece y no voy a parar hasta que te vea suplicando en la calle. Se dio la vuelta y se marchó dejando una nube de polvo y una amenaza que pesaba más que cualquier tormenta que hubiera azotado Castilla. Me quedé allí, mirando mis manos, preguntándome si realmente era lo suficientemente fuerte para defender el legado de mis abuelos frente a mi propia sangre. Tras el entierro de mi abuelo Rodrigo, la vida en el Mirador se convirtió en un ejercicio de resistencia. El duelo pesaba en el aire tanto como el polvo en los días de siega, pero no había tiempo para las lágrimas. El ganado seguía teniendo hambre y los campos no entendían de tristezas. Mi padre desapareció de escena durante un par de años, un respiro que aproveché para volcarme en los libros en Madrid. Pasaba la semana entre aulas y laboratorios, y cada viernes, sin falta, tomaba el autobús a Toledo para ponerme el mono de trabajo y deslomarme ayudando a la abuela Virginia. El agotamiento era crónico, pero la promesa que le hice a Rodrigo y el temor a que la finca decayera me servían de puntal. Sin embargo, la tregua terminó de forma abrupta. 2 años después, la tempestad regresó con un rostro que no esperaba. Pablo, mi padre, volvió a cruzar la cancela de la finca, pero esta vez traía escolta. Lo acompañaba una mujer llamada Lucía, que apenas superaba los 20 años y cuya mirada, afilada y ambiciosa, escaneaba la propiedad como quien taza un botín. Miguel, Lucía y yo nos hemos casado por lo civil, anunció mi padre con una frialdad que me revolvió las entrañas. Y como ahora somos un matrimonio legal, vamos a instalarnos en la casa principal. Es mi derecho como hijo y como esposo. Se me formó un nudo en la garganta. Mi abuela Virginia, cuya salud se marchitaba por momentos, intentó balbucear una protesta, pero mi padre la cortó en seco esgrimiendo el derecho de habitación y otros tecnicismos legales sobre el uso de la vivienda familiar. Por no martirizar más a mi abuela y evitar que su corazón fallara de nuevo por un disgusto, cometí el error de mi vida. Bajé la cabeza y les dejé entrar. Lucía no tardó ni una semana en desplegar su verdadera naturaleza. No tenía el menor respeto por los ciclos del campo ni por la historia que guardaban aquellos muros de piedra. Para ella, el Mirador no era un legado, sino un activo inmobiliario que estaba infrautilizado. No dejaba de susurrarle al oído a mi padre planes que me hacían hervir la sangre. Pablo, esto es un desperdicio de terreno. Si logramos una recalificación de suelo, podríamos parcelar la zona de las encinas y construir una urbanización de chalets de lujo. El pueblo está creciendo y Madrid está a un paso. Sería una mina de oro, podríamos dejar este lodazal y vivir como señores en la capital. Yo me mantuve como un muro de contención. Como heredero universal de la nuda propiedad, según el testamento de mi abuelo, ninguna segregación de fincas ni venta podía realizarse sin mi consentimiento y firma. Aquello enfureció a Lucía, que inició una campaña de acoso y derribo. Empezó a quejarse de todo. Del olor a estiércol, del rugido de los tractores al amanecer y, sobre todo, de mi presencia. La tensión alcanzó su cenit cuando anunció que estaba embarazada. Ahora que vamos a traer un niño al mundo, necesitamos espacio y dignidad, soltó mi padre una tarde en el comedor, mientras evitaba mirarme a los ojos. Miguel, tú ya eres un ingeniero, tienes tu vida en Madrid. Lucía dice que el bebé necesita tu habitación para su cuarto de juegos y sus cosas. Tienes que desalojar la casa de inmediato. Me quedé de piedra. Mi propio padre me desahuciaba de la casa donde nací, la casa que mi abuelo me confió para proteger la estirpe. Miré a la abuela Virginia, estaba hundida en su sillón, con el rostro surcado por lágrimas silenciosas, amordazada por el miedo a las represalias de Pablo. Esta es mi casa, padre, respondí, intentando que no me temblara la voz.
El abuelo Rodrigo me nombró heredero para que velara por la tierra y por la abuela. No voy a marcharme. Lucía saltó de la silla como si la hubieran pinchado, fingiendo un ataque de nervios de manual. ¿Lo ves, Pablo? Tu hijo es un egoísta, nos odia y desprecia a su futuro hermano. No puedo criar a un hijo bajo el mismo techo que este energúmeno. Mi padre, completamente anulado por la voluntad de su mujer, se levantó gritando. Fuera de aquí. Si tanto quieres la finca, vete a dormir con las bestias al pajar, pero no quiero volver a ver tu cara en esta casa. Y así, en un acto de humillación que aún hoy me escuece, terminé instalándome en el viejo cobertizo de herramientas, junto al establo. Acondicioné un rincón entre aperos y sacos de simiente. No había calefacción, solo una vieja estufa de butano que apenas templaba el aire, y el frío del suelo de piedra se me calaba hasta los huesos en las noches de invierno toledano. Pero desde allí, en la penumbra, podía vigilar mis cultivos y, lo más importante, colarme en la casa principal para cuidar a mi abuela cuando ellos salían al pueblo a malgastar el poco dinero que quedaba. Los meses pasaron como una pesadilla. Nació Hugo, el niño, y Lucía lo utilizó como un escudo humano para sus demandas. Exigió vender el ganado alegando que las moscas eran un foco de infección para el bebé. Presionaba a mi padre para que abandonara el mantenimiento de los cereales, queriendo demostrar que la explotación era deficitaria y que la única salida era la venta. Mi padre, abandonado al alcohol y a la desidia, dejó de trabajar. Se pasaba las horas discutiendo con los pocos jornaleros que aún nos guardaban lealtad, mientras las deudas empezaban a asomar por debajo de la puerta. El punto de no retorno llegó cuando recibí un soplo de un antiguo compañero de estudios que trabajaba en una notaría de Toledo. Habían intentado presentar un documento de compraventa de la parcela norte, la más valiosa por su acceso al pozo y al regadío, con una firma que pretendía ser la mía. Habían intentado falsificar mi identidad para trocear la herencia de mi abuelo. Fue entonces cuando comprendí que la paciencia se había agotado. Si seguía siendo un observador pasivo, el mirador moriría bajo el asfalto y la codicia. Me puse en contacto con un abogado de la Unión de Pequeños Agricultores, experto en derecho agrario y sucesiones. Miguel, la ley está de tu parte por el testamento, me advirtió con gravedad, pero ellos están dentro de la casa y hay un menor de edad por medio. Va a ser un proceso judicial largo, costoso y, sobre todo, va a ser una guerra fratricida que te va a destrozar por dentro. ¿Estás seguro? Apreté los puños, sintiendo el aroma de la tierra arcillosa que entraba por la rendija del pajar. Pensé en la sonrisa de mi madre, en las manos callosas de Rodrigo y en la dignidad herida de Virginia. Estoy seguro, sentencié. Por mi sangre y por mi tierra, no voy a dejar que destruyan lo que 3 generaciones tardaron un siglo en levantar. Que empiece la batalla. La atmósfera en la finca El Mirador se volvió irrespirable, una guerra de guerrillas donde el odio sustituyó al respeto. Mi padre y Lucía, acorralados por su propia codicia, dejaron de disimular. Intentaron quebrantar mi voluntad hostigándome en mi refugio del pajar. Cortaban el suministro eléctrico que llegaba de la casa principal, saboteaban los depósitos de gasoil de los tractores o bloqueaban los caminos de servidumbre con maquinaria vieja y oxidada para impedir mi paso. Pero cometieron un error de cálculo fatal. Pensaron que seguía siendo aquel niño desvalido que mi padre despachó con una mochila de lona. No comprendieron que frente a ellos tenían a un ingeniero agrónomo respaldado por la ley, con la legitimidad de la tierra en las venas y una voluntad forjada a fuego y escarcha. Inicié la ofensiva legal en los juzgados de Toledo. Presenté una demanda de desahucio por precario y una acción de protección del patrimonio, fundamentada en el testamento hológrafo de mi abuelo Rodrigo y en la evidente administración desleal de la propiedad. La batalla en los tribunales fue un calvario emocional. Vi a Lucía interpretar el papel de su vida, derramando lágrimas de cocodrilo ante el juez, alegando que yo era un monstruo que pretendía dejar a un lactante en la indigencia. Escuché a mi padre acusarme de mal hijo y de traicionar la sangre.
Sin embargo, los hechos eran tercos y los documentos, implacables. Las pruebas periciales demostraron el abandono sistemático de la explotación, el impago de las cuotas del SEAS, Sistema Especial para Trabajadores Agrarios, y, lo que sentenció su destino, el informe caligráfico que confirmaba el burdo intento de falsificar mi firma para enajenar las parcelas de regadío. El magistrado dictó sentencia a mi favor. Se decretó el lanzamiento y se les concedió un plazo improrrogable de 60 días para desalojar la vivienda. El día que cruzaron la cancela por última vez, el aire se sintió más limpio, aunque el sabor fuera agridulce. Observé desde la distancia cómo mi padre cargaba sus escasas pertenencias en la furgoneta, tenía la mirada perdida en el suelo y los hombros hundidos bajo el peso de una derrota que él mismo se había buscado. Lucía, fiel a su estilo, no dejó de lanzar improperios y maldiciones contra los muros de piedra, como si la casa tuviera la culpa de su fracaso. No sentí el triunfo que esperaba, solo una punzada de compasión por aquel hombre que un día fue mi héroe y terminó siendo un extraño. Cuando el motor de la furgoneta se perdió tras la loma, el mirador soltó un suspiro de alivio que resonó en cada encina. Lamentablemente, la victoria llegó con un vacío irreparable. Mi abuela Virginia no alcanzó a ver el sol de la justicia. Falleció apenas unas semanas antes del fallo judicial, en aquella modesta habitación del establo que habíamos transformado en su último baluarte de dignidad. Se fue en silencio, apretando mi mano con sus dedos armentosos, mientras el viento solano golpeaba las vigas. Haz que estas tierras vuelvan a cantar, Miguel. Hazlo por el abuelo, por tu madre. Y por ti, susurró antes de que su luz se apagara. Con el control absoluto de la finca, inicié la reconstrucción. Invertí hasta el último céntimo de los ahorros que mis abuelos custodiaron con tanto celo y solicité un crédito del ICO para jóvenes agricultores. Fue el momento de pasar de los planos a la realidad. Implementé el riego por goteo con telemetría que había diseñado en la Politécnica, levanté invernaderos de alta tecnología con control de clima y recuperé el ganado, pero esta vez apostando por la excelencia. Una cabaña de producción ecológica certificada, destinada a los mercados más exigentes de Madrid. Los años siguientes fueron un testamento de esfuerzo. Trabajé de sol a sol, de cosecha en cosecha, sin distinguir domingos de festivos. Cada gota de sudor sobre la tierra arcillosa, cada madrugada analizando mapas de rendimiento y niveles de nitrógeno, era un ladrillo más en la promesa cumplida. El mirador dejó de ser una herencia en ruinas para transformarse en la explotación modelo de toda Castilla-La Mancha, un faro de modernidad que respetaba, por encima de todo, la tradición. Una tarde de este último otoño, con el sol poniente bañando los campos de cereal en un oro líquido y profundo, me detuve en el centro de la finca. Contemplé la exuberancia de los cultivos, el brillo especular de los invernaderos y el murmullo rítmico de los aspersores fundiéndose con el mugido de las vacas en el valle. Cerré los ojos y, por primera vez en 25 años, sentí una paz absoluta. La brisa traía ese aroma a tierra roja y tomillo, y por un instante, pude sentir la presencia de Mónica, de Rodrigo y de Virginia, como si sus sombras caminaran a mi lado, sonriendo ante la obra terminada. Supe hace poco que mi padre vive en un pequeño piso de alquiler en la ciudad, consumido por la soledad después de que Lucía lo abandonara en cuanto se agotó la última moneda que pudo sacarle. No sé si el tiempo me otorgará la generosidad de perdonarlo, pero he decidido que su sombra no oscurecerá más mi camino. Me quedé allí, solo ante la inmensidad de mi destino, y susurré al viento. Lo hemos conseguido, abuelo. La tierra sigue siendo nuestra. Mientras el sol se ocultaba tras los montes de Toledo, comprendí que, pasara lo que pasara, este era mi sitio. Mi refugio. Mi hogar. Mi legado eterno. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Alejandro Jiménez y tengo 66 años.
Hubo un tiempo en que ese número me aterraba, se sentía como una cuenta atrás inexorable hacia la irrelevancia, hacia ese olvido silencioso en un mundo que rinde un culto casi fanático a la juventud y a la inmediatez. Pero esa mañana luminosa de junio en Madrid, de pie en el salón de mi nueva casa, experimenté algo que creía perdido en los 2 años transcurridos desde que falleció mi esposa, Sofía. Esperanza. Este chalet adosado, ubicado en una de las zonas más tranquilas de Pozuelo de Alarcón, no era simplemente una adquisición inmobiliaria. Era una declaración de intenciones, un refugio levantado contra la soledad. Tras 3 décadas diseñando edificios para otros, revisando planos hasta que se me nublaba la vista y gestionando obras bajo el sol abrasador de las mesetas españolas, finalmente había construido algo para mí. Bueno, no exactamente construido de la nada. Se lo compré a un matrimonio que se jubilaba en la Costa del Sol, pero yo había supervisado y elegido cada detalle que realmente importaba. Los suelos de parqué de roble que captaban la luz de la mañana a la perfección, las estanterías empotradas con la profundidad exacta para mis libros de arquitectura y las gastadas novelas de Sofía, y esa cocina con ventanales orientados al este, diseñada para disfrutar de mi café con leche mientras veía el amanecer sobre los tejados limpios de los vecinos. Recorrí cada estancia lentamente aquella mañana, pasando la mano por los marcos de las puertas y revisando las esquinas donde las paredes se unían con el techo. Buscando imperfecciones eran viejas costumbres de toda una vida, detectando chapuzas de contratistas. Todo era sólido. Todo era, por fin, mío. A mis 66 años, estaba empezando de nuevo, y me sentía extrañamente joven. La casa contaba con 3 dormitorios. Uno para mí, otro que había montado como despacho, aunque no estaba seguro de qué uso le daría ahora que estaba jubilado, y uno reservado para Lucía, mi nieta, para cuando se quedara a dormir los fines de semana. Lucía tenía 7 años y era un torbellino de energía y preguntas, con los ojos chispeantes de Sofía y la determinación inquebrantable de su madre. Ya le había instalado un pequeño escritorio para sus dibujos, y sus peluches estaban colocados sobre la cama como un jurado severo esperando a juzgar mis dotes decorativas. Mi hijo, Mateo, y su mujer, Olaya, vivían a escasos 20 minutos, en un piso en el barrio de Salamanca. Estaban lo suficientemente cerca para las comidas familiares de los domingos, pero lo bastante lejos como para no interferir en sus vidas, algo de lo que Sofía siempre me había advertido con sabiduría. Déjalos vivir su vida, Alejandro, solía repetirme. Has criado a un buen hombre. Confía en eso y en la distancia justa. Y yo confiaba plenamente en Mateo. Era profesor de lengua en un instituto, un hombre paciente, reflexivo y culto, el tipo de hijo que llama solo para saber cómo estás y que recuerda el aniversario de la muerte de su madre sin necesidad de calendarios. A sus 40 años, había construido una vida digna. Se casó con Olaya hace 9 años en una ceremonia preciosa junto a la ribera del Tajo. Me acogieron en sus vidas con un cariño que nunca pareció forzado, al menos no en aquellos primeros años de brindis y promesas. Pero Olaya. Había algo en mi nuera que no terminaba de encajar, una arista afilada bajo una superficie de seda. Era encantadora, no cabía duda, una agente inmobiliaria de éxito que dominaba el arte de sonreír en el momento preciso y de hacerte sentir el centro del universo. Cuando les comuniqué que iba a comprar esta propiedad, se mostró eufórica, aunque sus preguntas se centraron rápidamente en los metros cuadrados útiles, el valor catastral y los servicios de lujo del barrio. Siempre había sido ambiciosa. Coches de alta gama, bolsos de firma y un estilo de vida que, sobre el papel, sus comisiones deberían haber respaldado. Sin embargo, con el paso del tiempo, percibí que Mateo asumía discretamente cada vez más gastos del hogar, mientras Olaya perseguía grandes operaciones en la costa que nunca parecían cerrarse del todo. No es asunto mío, me repetía como un mantra. Cada matrimonio gestiona su propia economía.
Pero hace unos 3 meses, durante una cena familiar, sugirió con demasiada ligereza que debería considerar poner la casa a nombre de una sociedad limitada o crear un patrimonio protegido. Solo por pura planificación hereditaria, Alejandro, dijo ella, usando ese tono profesional tan suyo. Me llamaba así desde la boda, pero últimamente su voz carecía de afecto y recordaba más al reclamo de un acreedor. Haría las cosas mucho más fáciles para Mateo cuando llegue el momento. Ya sabes lo complicados, lentos y caros que son los trámites de sucesión en este país. Sonreí y cambié de tema con elegancia. Tenía 66 años, no 88. Y algo en la forma en que pronunció cuando llegue el momento no me sonó a prudencia, sino a una impaciencia mal disimulada. Deseché el pensamiento de inmediato, sintiéndome culpable. ¿Qué clase de hombre sospecha así de la madre de su nieta? Sofía me habría tachado de paranoico. Pero Sofía ya no estaba. Y mi instinto de arquitecto, aquel capaz de detectar un muro de carga disfrazado de tabique decorativo o un fallo estructural oculto bajo una capa de pintura fresca, me susurraba que la amabilidad de Olaya carecía de los cimientos necesarios para sostenerse. Salí al porche trasero. Esa noche celebraba mi fiesta de inauguración, la oportunidad de mostrar mi refugio a la gente que realmente me importaba. Mateo y Lucía, por descontado mi viejo colega Javier, que me había ayudado a transitar el camino de la jubilación sin perder el juicio, algunos vecinos nuevos e incluso Olaya, aunque sentía una extraña reticencia a tenerla en mi espacio personal, evaluándolo todo con ese ojo clínico que aplicaba a cada activo inmobiliario. El jardín era modesto pero estaba impecable. Había preparado la barbacoa en el patio de piedra para la cena. El roble centenario que me convenció de comprar la casa extendía sus ramas sobre el césped recién cortado como una bendición silenciosa. En el interior ya había dispuesto la cristalería y la vajilla, organizado los muebles para fomentar la conversación y comprado ese malte escocés que tanto le gustaba a Mateo. Todo estaba listo. Todo era, en apariencia, perfecto. Entonces, ¿por qué sentía esa punzada de ansiedad bajo mi entusiasmo? ¿Por qué mi mente regresaba una y otra vez a la sonrisa de Olaya cuando mencionaba mi testamento? Me sorprendí a mí mismo revisando mentalmente, de forma casi obsesiva, las cerraduras de las puertas, las claves de mis cuentas y la pulcritud de mis últimas voluntades ante notario. No seas ridículo, dije en voz alta, tratando de romper el hechizo. Mi voz sonó extraña en el salón vacío, como si perteneciera a un anciano mucho más vulnerable de lo que yo me sentía. Es solo una fiesta familiar. Miré el reloj de pared. Faltaban 6 horas para que llegaran los primeros invitados. 6 horas para sacudirme este malestar y recordar que estaba celebrando el éxito de una vida. Había trabajado duro tras la prematura muerte de Sofía para que Mateo no careciera de nada. Había ahorrado cada céntimo con disciplina durante 30 años. Esta casa no era solo ladrillos, mortero y madera. Era la prueba tangible de que el sacrificio tiene un sentido, de que la paciencia tiene su recompensa y de que un hombre puede construir algo duradero incluso después de haberlo perdido casi todo. Esta noche se trataba de alegría, de nuevos comienzos y de mostrarle a mi hijo y a mi nieta que su abuelo estaba prosperando, no simplemente sobreviviendo al tiempo. Nadie me iba a arrebatar este momento de paz. El timbre de la entrada resonó con precisión a las 6:15 de la tarde. Siempre he valorado la puntualidad británica, un hábito forjado tras décadas de lidiar con plazos de ejecución de obra, donde un retraso de 15 minutos podía suponer la diferencia entre un proyecto entregado a tiempo o un absoluto caos de costes imprevistos. A través del ventanal del salón, distinguí la figura de Javier Fletcher en el porche. Portaba una botella de reserva en una mano y esa sonrisa fácil que siempre lucía como si fuera una chaqueta vieja, gastada y sumamente cómoda. Javier, a sus 65 años, es un contratista de la vieja escuela que ha levantado la mitad de los edificios que yo mismo diseñé en Madrid.
Pasamos 30 años discutiendo a pie de obra sobre muros de carga, forjados y normativas municipales en algún punto de esa trayectoria. Nos convertimos en esos amigos que no necesitan llamarse cada semana para saber que el otro sigue ahí, vigilando los cimientos. Pasa, pasa, le invité, aceptando el vino con un gesto de agradecimiento. Has llegado antes de lo previsto. Quería echarle un vistazo al sitio antes de que llegue el resto del mundo, respondió él, recorriendo el salón con ojo experto. Tienes buen ojo para la estructura, Alejandro. Se nota que aquí no han escatimado en hormigón. Gradualmente, la casa comenzó a impregnarse de los sonidos que tanto había anhelado durante los meses de soledad. Risas compartidas, el tintineo cristalino del hielo en las copas y ese rumor constante de conversaciones cruzadas sobre el tráfico de la M40 o la inestabilidad del tiempo en la capital. De fondo, el jazz suave se mezclaba con el aroma de la barbacoa que empezaba a filtrarse desde el patio. Me encontraba rellenando el cubo de hielo en la cocina cuando el timbre volvió a sonar. Al asomarme, vi el coche de Mateo aparcado en la entrada y sentí ese golpe de alegría genuina que me invade siempre que mi hijo está cerca. Lucía, mi nieta, entró la primera como un auténtico torbellino, luciendo un vestido rosa y su Sofía rubia alborotada. «Abuelo, tu casa es gigante», exclamó con los ojos muy abiertos. «No es demasiado grande para ti, cariño», le respondí agachándome para abrazarla. «Ya sabes que tengo una habitación que lleva tu nombre». Mateo entró justo detrás de ella. A sus 38 años, conservaba esa postura característica de profesor, con los hombros ligeramente vencidos hacia adelante, un rastro físico de tantas noches corrigiendo exámenes de secundaria. «Papá, esto es perfecto», dijo, dándome un abrazo sincero. «A tu madre le habría encantado», murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, mucho», asintió él con una media sonrisa triste. Fue entonces cuando Olaya cruzó el umbral, y no venía sola. La acompañaba una mujer a la que no logré reconocer de inmediato. Mi nuera vestía un conjunto que gritaba exclusividad, una prenda que probablemente costaba más de lo que Mateo percibía en un mes de sueldo en el instituto. «Papá, ¿te acuerdas de Clara?», soltó Olaya con una sonrisa perfectamente ensayada para las cámaras. Nos ayudó con toda la logística de la boda. Me la encontré por casualidad la semana pasada e insistí en que se pasara por aquí. Clara Davidson me estrechó la mano con una firmeza inusual. Parecía rondar los 40 y tantos, con el cabello recogido con una eficiencia casi militar. Su apretón era seco y su mirada, directa y analítica, me recordó instantáneamente a la de un abogado de parte o un notario ante una firma complicada. Conforme avanzaba la velada, noté que Clara lanzaba preguntas que pretendían ser casuales pero que escondían un trasfondo técnico. Inquiría sobre los metros cuadrados totales, la tasación de la zona y mis planes específicos de jubilación. Parecía estar mapeando mi patrimonio con una precisión quirúrgica. Definitivamente, los organizadores de bodas no suelen mostrar tal interés por las carteras de inversión ajenas. «Papá, deja que te prepare algo especial». «¿Tu favorito? ¿Un old fashion?». La voz de Olaya cortó mis pensamientos como un bisturí. Se dirigió a la barra improvisada que yo había montado en la cocina. Me quedé observándola desde la distancia. Se desenvolvía con la seguridad de quien ha servido muchas copas en el pasado, pero lo que captó mi atención fueron sus manos. Preparó un vaso con un esmero excesivo, casi ritual, y lo depositó sobre una servilleta ligeramente apartada del resto de las bebidas. Por un breve segundo, su mirada se encontró con la mía, pero esquivó el contacto visual de inmediato, fingiendo que buscaba una rodaja de naranja. Lucía me tiró de la manga para que viera un dibujo de lo que ella llamaba mi castillo, pero sentí que se me erizaba la piel. Olaya se me acercaba ahora con el vaso de cristal en la mano, con el líquido ámbar oscilando suavemente bajo la luz LED de la cocina. Su sonrisa era impecable, pulida frente a un espejo, con esa calidez profesional de una agente inmobiliaria de élite que, sin embargo,
nunca llega a calentar el alma de quien la recibe. Sus ojos, en cambio, me escrutaban como un contratista evalúa un edificio que ha sido marcado para una demolición inminente. Toma, Alejandro. Tal como a ti te gusta. Disfrútalo, me dijo, tendiéndome la copa como si fuera una ofrenda sagrada. Sentí el peso del cristal en la palma de mi mano y un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en mi estómago se retorció de forma violenta. Era el mismo instinto primario que me alertaba cuando una viga maestra estaba desviada 1 centímetro o cuando los presupuestos de un proveedor parecían demasiado ventajosos para ser verdad. Lo disfrutaré en un momento, le contesté con calma, dejando la copa intacta sobre una mesa auxiliar. Primero tengo que saludar a los antiguos compañeros que acaban de llegar. Durante una fracción de segundo, la máscara de Olaya se agrietó, dejando ver una sombra de profunda decepción y frustración. Luego, con una rapidez asombrosa, la fachada volvió a su sitio. El timbre volvió a sonar, era un viejo colega de la facultad. Me giré hacia la entrada, profundamente agradecido por la interrupción. No vi a Mateo acercarse por detrás de mí. No vi el momento exacto en que, sediento, cogió un vaso de la mesa auxiliar. No vi cuál de ellos eligió. 15 minutos más tarde, me percaté de que Mateo se secaba el sudor de la frente con nerviosismo. Estaba inusualmente pálido. ¿Te encuentras bien, hijo? Le pregunté con preocupación. Sí. Solo que hace un calor insoportable aquí dentro, ¿no crees? Respondió mientras se aflojaba el nudo de la corbata. Su rostro presentaba una congestión extraña, rojiza. 10 minutos después, lo escuché en la cocina quejándose ante Olaya de que se sentía mareado y que le estallaba la cabeza. Ella, con una voz suave y calculadamente preocupada, le sugirió que quizá estaba incubando una gripe por el estrés acumulado de los exámenes finales. Yo lo observaba desde el marco de la puerta, sus movimientos eran lentos, torpes, carentes de su coordinación habitual. No era el efecto del alcohol, era algo mucho más siniestro. Apenas 5 minutos después, a Mateo le empezó a sangrar la nariz. No fue un goteo ligero, fue un torrente incontrolable. Agarró una servilleta de papel, luego otra, pero la sangre las empapaba en cuestión de segundos. Algo va terriblemente mal, gritó Javier Fletcher al ver la escena. La fiesta se detuvo en seco. El silencio se hizo denso. Me lancé de inmediato al lado de mi hijo. Siéntate ahora mismo. La cabeza inclinada hacia adelante, nunca hacia atrás, le ordené, tratando de mantener la calma. Presioné el puente de su nariz con toda la fuerza que me permitían mis manos temblorosas, pero la hemorragia no remitía. La sangre le resbalaba por la barbilla, tiñendo de carmesí su camisa clara. Papá. No puedo. La voz de Mateo sonaba pastosa, arrastrada, como si le costara articular cada fonema. Sus rodillas se dieron repentinamente y tuve que amortiguar su caída hasta el suelo como buenamente pude. Que alguien llame al 112 ahora mismo. Bramé. Olaya apareció de la nada, arrodillándose a nuestro lado con lágrimas rodando por sus mejillas en un despliegue dramático. Lucía no dejaba de gritar, aterrorizada por la escena. Se va a poner bien, cariño, te lo prometo, le dije a mi nieta, aunque mi propio corazón golpeaba mi pecho con una violencia desbocada. Mateo estaba perdiendo el conocimiento por momentos. Me fijé con horror en que también brotaba sangre de sus encías. Javier ya estaba hablando con el servicio de emergencias a través del Manos Libres. ¿Qué ha ingerido el paciente?, preguntó la operadora con voz aséptica. Whisky, respondí yo con un hilo de voz. Solo ha bebido un poco de whisky. Olaya emitió un grito desgarrador, sumamente convincente para cualquier observador externo. La miré fijamente y, por un brevísimo instante, nuestros ojos se anclaron. Los suyos estaban muy abiertos y húmedos, pero lo que se ocultaba en el fondo de aquella mirada no encajaba con el dolor de una esposa.
La ambulancia tardó 8 minutos en llegar, con sus sirenas rasgando la paz residencial de Pozuelo. Posible sobredosis o intoxicación por anticoagulantes, murmuró uno de los sanitarios mientras monitorizaba las constantes vitales de mi hijo. La tensión arterial está cayendo en picado. Tenemos que movernos ya. Subí a la unidad móvil sin pensarlo. Olaya intentó subir también, pero el médico de guardia la frenó en seco. Solo se permitía un familiar directo en el traslado crítico. Mientras las puertas traseras se cerraban y la sirena volvía a rugir con furia, vi a Olaya de pie en el umbral de mi nueva casa, rodeada de invitados atónitos. Su rostro era una máscara perfecta de sufrimiento. Sin embargo, yo llevaba 3 décadas leyendo planos complejos, analizando la psicología de las personas y observando los espacios vacíos entre lo que se dice y lo que se hace. Y en aquel momento, mientras la ambulancia volaba en dirección al hospital Puerta de Hierro con la vida de mi hijo pendiendo de un hilo, un pensamiento atroz me consumió por completo. Aquella copa no iba dirigida a Mateo. Estaba destinada a matarme a mí. Las luces fluorescentes de las urgencias del hospital Puerta de Hierro eran despiadadas, de un blanco quirúrgico que desnudaba cualquier intento de mantener la compostura. Me desplomé en una de esas sillas de plástico de la sala de espera, piezas de mobiliario que parecen diseñadas específicamente para que nadie pueda hallar descanso ni consuelo. Javier se quedó a mi lado, permaneciendo como una presencia sólida, maciza y silenciosa, mientras que Olaya llegó apenas unos minutos después en su propio coche, con el rímel corrido por las mejillas y fingiendo un ataque de nervios tan histriónico que lograba acaparar las miradas de reproche y curiosidad de todos los presentes. ¿Cómo está? Por Dios, ¿han dicho algo los médicos? Sollozaba ella, aferrándose a mi antebrazo con una fuerza innecesaria, casi mecánica. Yo no pronuncié palabra. Me limité a observar mis manos, que aún conservaban restos de la sangre de mi hijo bajo las uñas. Los médicos de guardia habían sido brutales en su honestidad. Mateo había ingerido una dosis masiva de un raticida de nueva generación, un raticida compuesto por potentes anticoagulantes de acción prolongada. Es como si su sangre hubiera perdido la capacidad de coagular, se ha convertido literalmente en agua, me había explicado la doctora con una mezcla de cansancio y urgencia. Estaban intentando estabilizarlo mediante dosis masivas de vitamina K intravenosa y plasma fresco, pero advirtieron que las próximas 72 horas marcarían la diferencia entre la vida y el fallo multiorgánico. Voy a por un café, anuncié, zafándome de la presión de los dedos de Olaya con una frialdad que la dejó descolocada. No quería café. Necesitaba aire y, sobre todo, necesitaba pensar con la frialdad de quien analiza un colapso estructural. Salí a la zona de fumadores de la entrada, aunque no había encendido un cigarrillo desde los 30. El aire gélido de la noche madrileña actuó como un bálsamo, ayudándome a disipar la niebla mental. Si Mateo no hubiera cogido mi copa por un error del destino. El que estaría ahora en esa cama de la UCI, con los órganos fallando uno tras otro, sería yo. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con la precisión de un plano arquitectónico bien trazado. Recordé las insistentes sugerencias de Olaya sobre la sociedad limitada para gestionar la herencia y su repentino interés por la planificación sucesoria. Recordé a su supuesta amiga Clara, esa organizadora de eventos que me escrutaba como si estuviera tasando un solar urbanizable para una promoción de lujo. Todo era un esquema criminal perfecto. Si yo moría de forma accidental durante mi propia fiesta de inauguración, la casa de Pozuelo, mis ahorros de toda una vida y el generoso seguro de vida que aún mantenía pasarían íntegramente a Mateo. Y Mateo, confiado, vulnerable y profundamente enamorado, delegaría en Olaya la gestión de cada céntimo, permitiéndole así tapar los agujeros negros de sus deudas de agente inmobiliaria de alto standing. Alejandro, tienes que entrar ahora mismo. El hematólogo quiere hablar con nosotros, la voz de Javier me devolvió a la realidad. Su rostro estaba más serio que de costumbre. Entramos en el box de observación.
Mateo estaba consciente, aunque presentaba una debilidad extrema que me partía el alma. Estaba conectado a una maraña de tubos y monitores que pitaban rítmicamente. Olaya se lanzó hacia el cabecero de la cama, rompiendo en un llanto dramático, pero Mateo, haciendo un esfuerzo que parecía sobrehumano, apartó su mano con un gesto lento pero definitivo. Sus ojos se clavaron en los míos con una claridad aterradora. «El vaso», susurró Mateo. Su voz era apenas un soplido pastoso, un hilo de sonido. «Papá». El sabor era extrañamente amargo. Noté cómo Olaya se tensaba visiblemente a mi lado, sus hombros se elevaron 1 milímetro. «Cariño, por favor, no te esfuerces en hablar. Estás muy confundido por la medicación y el choque», dijo ella con rapidez, intentando besarle la frente para silenciarlo. «Fuera», sentencié yo. Mi voz no fue un grito, pero llevaba la autoridad implacable de quien ha dirigido a cientos de hombres en obras de gran envergadura. «¿Qué dices?» «Alejandro, por favor, este no es el momento para...», balbuceó Olaya, tratando de recuperar su papel de esposa abnegada. «He dicho que salgas de esta habitación. Ahora mismo». Javier dio un paso al frente, escoltándola con una cortesía gélida y firme hacia la puerta de salida. Cuando nos quedamos a solas, con el único sonido de los monitores, me senté al lado de mi hijo y le tomé la mano. «Lo sé, Mateo. Lo sé todo. Quédate tranquilo». Ella me preguntó ayer. «¿Dónde guardabas la copia de las escrituras de la casa y el testamento?», logró decir Mateo, y una lágrima de pura traición rodó por su mejilla pálida. «No quise creerlo, papá. Pensé que era simple curiosidad profesional por su trabajo en la inmobiliaria». Me quedé velando su sueño toda la noche. A la mañana siguiente, mientras el equipo médico confirmaba que Mateo se estaba estabilizando gracias al tratamiento, tomé una determinación inquebrantable. No iba a permitir que fuéramos víctimas de su ambición. Como arquitecto, sé perfectamente que, a veces, para salvar la integridad de una estructura, es necesario demoler sin piedad las partes que están podridas. Llamé a un contacto de mis años de colaboración con la administración pública. Un antiguo inspector de la Policía Nacional, hoy jubilado y dedicado a la investigación privada de alto nivel. Le di una instrucción clara y directa. «Quiero que investigues hasta el último rincón de la vida de Olaya y de esa tal Clara Davidson. Busca deudas, embargos, procesos judiciales pendientes. Cualquier cosa que sus redes sociales y sus bolsos de diseño intenten ocultar». 2 días más tarde, Mateo recibió el alta médica bajo una vigilancia estricta. No regresó a su piso en el barrio de Salamanca, se instaló conmigo en la casa de Pozuelo. Olaya intentó acceder a la propiedad en varias ocasiones, gritando desde la acera sobre sus derechos conyugales y su amor incondicional, pero para entonces yo ya había cambiado todas las cerraduras, instalado cámaras de alta resolución y contratado a una empresa de seguridad privada. «Tienes que ser fuerte, hijo», le dije mientras le servía un caldo reparador en esa misma cocina que ella había pretendido convertir en mi tumba. «España es un estado de derecho, pero la justicia a veces camina con pies de plomo. Tenemos que ser mucho más rápidos y precisos que ellos». Mi investigador regresó con un dossier de un grosor alarmante. Olaya no solo acumulaba deudas personales, estaba siendo investigada discretamente por una estafa piramidal relacionada con promociones de lujo fantasmales en la Costa del Sol. Clara Davidson no era ninguna organizadora de eventos, era una testaferro profesional con antecedentes penales por falsedad documental y apropiación indebida. Estaban contra las cuerdas, asfixiadas por los acreedores, y necesitaban mi patrimonio de manera inmediata para no acabar entre rejas. Pero cometieron un error de cálculo fatal. Olvidaron que un hombre de 66 años que ha sobrevivido a la pérdida del amor de su vida y a 3 décadas en una industria tan despiadada como la construcción, no se asusta ante las amenazas. Mateo,
dije, depositando el informe sobre la mesa de madera de roble, vamos a devolverles el golpe. Pero lo haremos a mi manera. Con rigor técnico, sin dejar huellas y con una precisión que no verán venir. El plan que diseñamos no consistía en una venganza visceral ni desordenada, sino en una demolición controlada, de esas que se ejecutan piso por piso para no dañar las estructuras colindantes. Mateo todavía arrastraba las secuelas físicas del veneno, pero la magnitud de la traición le había otorgado una lucidez gélida, casi quirúrgica. Decidimos tenderles una trampa utilizando su propia codicia desmedida como cebo irresistible. Hice que mi abogado de confianza redactara un borrador de testamento y un acta de poder preventivo falso, un documento que, en teoría, otorgaba a Olaya el control total de todos mis activos financieros y propiedades en caso de una supuesta incapacidad sobrevenida. Era el documento que ella siempre había soñado. Luego, con una voz que fingía fatiga y derrota, invité a Olaya a una reunión en mi despacho de Pozuelo, bajo el pretexto de una reconciliación familiar definitiva por el bienestar emocional de la pequeña Lucía. Ella se presentó puntual, escoltada por Clara Davidson. Olaya vestía de un luto riguroso y estratégico, con los párpados forzadamente hinchados, interpretando a la perfección el papel de la esposa devota e injustamente ultrajada por las sospechas de un suegro senil. Alejandro, me desgarra el alma que llegaras a pensar que yo pude tener algo que ver, comenzó a decir, secándose una lágrima invisible con un pañuelo de seda. Fue un error fatal del catering, o quizás ese whisky estaba en mal estado. Un lote defectuoso, quién sabe. Lo sé, Olaya. Los nervios y la edad me traicionaron, respondí, impostando mi mejor tono de anciano cansado y sobrepasado por las circunstancias. Solo quiero que Mateo se recupere y que esta familia no se desmorone. He preparado unos documentos notariales para blindar vuestro futuro. Si me pasara algo mañana, quiero que seas tú quien gestione todo el patrimonio. Pude ver el brillo depredador en los ojos de Clara. Era la mirada de un lobo que ve a la presa rendida y lista para el sacrificio. Sacaron sus propias plumas estilográficas, ansiosas por estampar la firma que la salvaría de la ruina. Lo que no podían sospechar era que mi viejo amigo Javier Fletcher se encontraba en la habitación contigua con un equipo de grabación de alta fidelidad y que la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil ya estaba al corriente de la investigación sobre sus estafas inmobiliarias en la Costa del Sol. Solo firma aquí, Alejandro, insistió Olaya, deslizando el papel sobre la mesa de roble con una urgencia apenas contenida. Hazlo por el futuro de Lucía. En ese preciso instante, la puerta se abrió y Mateo entró en la habitación. Estaba pálido y visiblemente más delgado, pero caminaba con una firmeza que no admitía réplica. ¿Por Lucía, Olaya? ¿O para pagar los casi 3 millones de euros en deudas y embargos que tienes acumulados en Marbella? Preguntó Mateo con una voz que cortaba el aire. La máscara de Olaya no se cayó, se desintegró por completo. Su rostro se transformó en una mueca de odio puro, una expresión de maldad cruda que jamás podré borrar de mi memoria. «Tú no sabes nada, pedazo de idiota», gritó ella, perdiendo todo el barniz de elegancia. «Este viejo se está muriendo de todos modos. Ese dinero nos pertenece por derecho». Fue entonces cuando los agentes de la UCO entraron por la puerta del jardín. No hubo necesidad de persecuciones ni de disparos, solo se escuchó el sonido metálico y seco de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Olaya y Clara. La estructura de mentiras se había venido abajo. La investigación posterior reveló que Clara no era solo una testaferro, era la mente maestra que había convencido a Olaya de que la única salida para evitar la cárcel por sus estafas era acelerar mi herencia. Habían comprado el raticida en una ferretería industrial de las afueras de Madrid, pagando en efectivo para no dejar rastro, pero olvidaron que las cámaras de seguridad de alta definición de la zona las habían grabado a ambas en el proceso. Meses después, el juicio concluyó con penas de cárcel ejemplares por intento de homicidio con alevosía y estafa agravada.
Mateo obtuvo el divorcio express y la custodia total de Lucía, alejándola para siempre de esa influencia tóxica. Ahora, me siento en mi porche de Pozuelo mientras el sol de la tarde calienta las piedras de la terraza. Mateo está dentro, en el salón, ayudando a Lucía con sus deberes de matemáticas. A veces, me quedo mirando la vitrina donde guardo mis planos y medallas de arquitectura y recuerdo que la obra más importante de mi vida no ha sido un edificio de acero y cristal, sino la reconstrucción de los lazos que nos mantienen en pie cuando todo lo demás amenaza con derrumbarse. Mateo no solo sobrevivió a aquel veneno, salvó mi vida en 2 ocasiones. Primero al tomar aquella copa destinada a mí, y luego al recordarme que, incluso a los 66 años, todavía tengo una familia y una dignidad por las que merece la pena luchar. La casa está en silencio, pero es un silencio cálido, de paz recuperada, y no de soledad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.